Hello, hello. Lo prometido es deuda. Señores, ya llegamos a 11,000 en esta plataforma. Y yo estoy tan de verdad que agradecida de ustedes, agradecidas de que ustedes hacen posible esta plataforma. Y yo les prometí una cosa, y yo soy mujer de mi palabra. So, les voy a hablar un poquito de cómo yo terminé en todo esto. Yo hice un pequeño story time hace un tiempo en TikTok, pero es que mi despertar espiritual fue una vaina. Fue una vaina. Um, fue muy loco. Entonces, para yo poder como que comenzar a explicarles a ustedes lo que fue mi despertar espiritual, yo tengo que comenzar. Si vamos a hacer de verdad, es desde que yo salí desde mi mamá, ¿ok? Desde que yo nací, desde el 1989, pero no vamos a hacer eso, yo no los voy a torturar. Vamos a comenzar desde el 2009, que ahí fue que pasó el verdadero key. Yo siempre fui una niña que siempre fui muy perceptiva al mundo espiritual. Ellos me dejaron descansar como por unos años por ahí, pero fue como que cuando yo era muy chiquita era muy intenso. Yo podía ver personas de la sombra, yo podía ver ángeles, yo podía ver luces, yo podía ver de todo. Era horrible. Yo tengo hasta una foto que la voy a querer, yo creo que la voy a querer poner aquí. Yo la voy a buscar y se la voy a poner. En donde yo tengo la cara así. Y yo tengo 3 añitos. Si ustedes, yo sé que ustedes quizás, bueno, si tú no me crees, it's okay. Aquí todos somos libres de creer o no creer. Pero yo estaba viendo gente de la sombra mientras me estaban tirando esa foto y por eso que ustedes ven mi cara así. Ya ustedes saben. Y con eso yo lidié por mucho tiempo y peleé con mucho tiempo. A los 12 años vi un plato volador cerquecita, o sea, yo les estoy hablando que lo vi como el abanico que está aquí, de cerca. Tuve una experiencia con el hombre de las sombras que tiene el sombrero, el señor del sombrero, se me presentó ese. Y fueron un sinnúmero de cosas que yo decía, mi familia no es normal. Y con el tiempo comencé a como que a poner las piezas, ¿verdad? Como que a conectar las piezas y me di cuenta que mi familia era rara en el sentido espiritual y por eso es que yo podía ver todas estas cosas y pasaron todas estas cosas. Pero yo siento que las historias de cuando yo era niña paranormales son otro video, porque son otro video. Entonces por eso es que quizás a veces ustedes me ven un poquito estoica al momento de lidiar con estos temas paranormales, pero es que cuando tú tienes toda una vida lidiando con lo mismo, te da igual, honestamente, porque tú dices, bueno, que imagínate, esta es la que hay y yo no voy a pelear en contra de eso, ¿verdad? Pero mi verdadero despertar espiritual comenzó cuando yo fui finalista en Nuestra Belleza Latina, sí señores. Yo fui finalista, yo fui el último pase, eran 75 finalistas y yo fui la última chica que fui elegida en Miami por Osmel Sosa en la temporada del 2009. Creo que fue la tercera temporada de Nuestra Belleza Latina, en la cual yo tuve que durar 2 meses arduamente intensos en un hotel con otras 75, 64 chicas. Y yo de verdad en esa experiencia entera pensé que estaba perdiendo la cabeza. Porque yo sentía una entidad, yo sentía como una presencia cada vez que yo llegaba a mi hotel, a mi cuarto. Y yo he hecho story times en TikTok sobre lo que fue mi experiencia en Nuestra Belleza, que no fue para nada divertida, fue extremadamente traumática, fue una experiencia que verdaderamente forjó también este tema de mi despertar espiritual, porque fue como que la primera vez que yo estuve como que alejada bien de mi familia, no podía hablar con mi familia, no podía comer cuando quería, o sea, era un sinnúmero de cosas que me tenían loca ya. Cuando ellos llegaron a eliminarme de Nuestra Belleza Latina, de verdad que yo estaba contenta.
Y tenía mucho pique también, traía una silla y todo, porque me di cuenta de muchas de las cosas que estaban pasando detrás de bambalina, que no eran heavy, right? Que they were not cool. Pero ese es otro tema. El punto es que yo siempre llegaba a mi cuarto y hubo un momento, yo no les voy a mentir, en donde yo sentí una voz que me dijo a mí, ¿tú quieres la fama ahora o después? Y yo me acuerdo que en ese entonces ya el programa, yo estaba como entre las 40 y ya el programa estaba teniendo como estaba bien popular en la televisión. Ya nosotras, por ejemplo, no podíamos salir del cuarto sin que nos siguiera un guardia de seguridad. Era feo. Y yo me acuerdo que una vez, ya en esas últimas semanas, yo estaba en el escenario y un tipo me hizo así mismo mientras yo estaba en el escenario. Y yo dije, Dios mío, yo creo que yo no quiero esto. Y yo tomé una decisión espiritual. Cuando estoy ahí, un día estoy ya simplemente cumpliendo como finalista, me jala un señor que era parte del equipo de la profesora de comunicación que nos estaba enseñando cómo hablar, cómo presentarnos ante un público, todas esas cosas. Y fue muy extraño porque él me dijo, ve acá, escribe tu nombre. Y yo lo escribí. Y fue muy extraño porque hace como 5 meses antes de eso, yo había tenido una conversación con mi abuelo, que mi abuelo es de la Orden de la Rosa Cruz. Y mi abuelo me había dicho, me había preguntado, ¿ya ellos comenzaron a llamarte? Y yo, ¿cómo quién? No, yo digo, o sea, tú no has comenzado. Y yo le dije, no, ¿de qué tú me estás hablando? Y después se quedó callado. So, es para que tengan un poquito de contexto, el por qué fue extraño que este otro hombre me jaló. Y me sentó cuando estábamos ahí y me dice, mira, yo soy de la Orden de la Rosa Cruz, mi nombre es tal, tal, tal. Yo estoy viendo aquí y me dijo todo, me dijo de mi hermano, de mi vida, de mi familia, me dijo cosas que yo me quedé y me dijo, a ti te van a eliminar de este concurso, pero no te sientas mal, porque esto aquí es satánico. Aquí hay algo que no es bueno y tú no puedes estar aquí. Y yo me quedé como que, y me dijo, tú vas a tener éxito, pero vas a tener éxito de otra forma. Tú estás llamada a otras cosas. A ti te van a eliminar y tú te vas a ir de aquí, pero no te sientas triste, porque cuando tú salgas de aquí, ahí es donde va a comenzar todo, ya ustedes saben. Me estaban dando el preview. Yo no lo volví a ver. Él me dijo todas estas cosas de mi futuro. Yo estoy anodadada, como que, oh my God, what the fuck. Y de momento en una me están arreglando el pelo. Yo creo que fue la misma noche que me iban a eliminar, que me eliminaron del concurso. Y ahí fue que comenzaron, o sea, yo tuve experiencias con mi don antes pero este fue como que el comienzo de un viaje, porque el despertar espiritual se siente como un comienzo de un viaje. Yo me acuerdo que en ese entonces yo me vi en un avión, a mí me dijeron, vas a estar en un avión y cuando estás en ese avión vas a conocer una persona con una suera verde. Y tú vas a conocer a esa persona, vas a hablar con esa persona y esa persona entonces va a impulsar más un despertar espiritual en tu vida y después de eso va a morir una persona y tú, yo no sé cómo explicárselo, simplemente me comenzaron a bajar esas cosas mientras me estaban peinando y yo, oh, ok, así mismo fue. Me eliminaron y para yo regresar a mi casa, ¿sabes? Yo tenía que coger un avión pequeño, que yo los odio. I hate flying. A mí no me gustan los aviones privados, pero tuve que tomarlo. Y en ese avión conocí un chico que tenía una suera verde. Y yo comencé a salir con ese chico. Y cuando yo comencé a salir con ese chico, las cosas no terminaron heavy. No mal, pero como que no terminaron heavy, como que
Yo no sé por qué todo lo que yo había experimentado en nuestra belleza latina, yo no lo había como que enfrentado en ese punto. Entonces, yo salí con esta persona y al yo salir con esta persona me di cuenta que necesitaba tiempo a solas para poder como que a nivelar mis sentimientos y lo que yo estaba sintiendo y todo lo que yo había vivido. Y en todo eso, esa semana me reúno con una señora que se llamaba María Esther. María Esther era una señora que luchó mucho para ayudarme a mí y a otros jóvenes latinos, ¿verdad? Conseguir becas, ir a la universidad. Ella era como a manera como de una voluntaria muy famosa aquí donde yo vivía, que ayudaba a los jóvenes inmigrantes latinos. Y el mismo día que se estaban graduando todos sus estudiantes, se murió en un carro, la chocó en Miami. Y fue como que cuando murió María Esther, más cuando me dejé de esa persona, ahí fue que todo como que hizo puff. Y ahí fue que me comenzó a dar esta crisis existencial en donde fui confrontada con la realidad de mi propia mortalidad. En todo esto, mi mejor amiga también se desapareció. Que por eso era que yo hice el video ustedes se acuerdan que yo hice el video de que en tu despertar espiritual literalmente vas a perder tus amigos, y literalmente perdí todos mis amigos, y especialmente perdí mi mejor amiga que se casó, y por alguna razón cuando se casó como que se olvidó de mí y pasaron una sucesión de cosas que yo no volví a saber de esa persona, o sea que yo tuve que pasar por todo mi proceso sola. El punto es que entré en una depresión muy profunda, extremadamente profunda. Y cuando entré en esa depresión, había una muchacha que visitaba el salón de mi mamá todos los días y ella constantemente me invitaba a un círculo de oración que hacían todos los viernes. Que fíjate, ahora que yo lo pienso, yo tenía 21 años en ese entonces, yo acepté este camino espiritual en un Shabbat. Fue en un Shabbat porque fue un viernes en la noche. Yo les voy a ser sincera. Cuando yo estaba pasando en una crisis que ya yo no quería estar viva. Les voy a hacer, ya aquí la historia se va un poquito más profunda. Yo no quería estar aquí, ¿ok? Y yo estaba batallando contra esas voces que decían que no querían que yo estuviera aquí. Que después, más adelante en mi camino, aprendí que era un ciclo que se quería repetir de una vida pasada mía. Y fue muy loco porque ese mismo día que yo tenía como miedo de regresar a mi casa, porque también esa casa está embrujada, la casa de mi mamá es horrible. Anyway, porque hay como un espíritu ahí. Pero el punto es que en todo ese proceso, todas las noches yo sentía una entidad en la esquina de mi cama. Pero yo pensaba que yo me estaba volviendo loca. Yo dije, no, eso no puede ser, no, yo me estoy inventando las cosas. Ese día en específico, yo no quería ir a la casa porque yo sabía que me iban a comenzar a atacar esas voces que me decían que yo no era digna, que yo no era esto, que yo no era lo otro, y que me decían como, tú me entiendes, para ya no estar aquí. Y yo me acuerdo que ella me llamó, esa muchacha me llamó y me invitó justo en el momento en donde iba para la casa. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Me voy a ir. Y terminé en esa iglesia. Y yo me acuerdo que yo estaba llorando pila, yo tenía como una blusita que decía 21, nunca me olvido, y yo tenía 21 años. Y tú sabes que es muy extraño porque en la Kabbalah dicen que uno de los despertares espirituales más comunes que le suceden a las personas es a los 21 años de edad. Muy extraño, ¿verdad? Porque yo tenía 21 años de edad cuando yo comencé, que yo les puedo decir, yo comencé mi despertar espiritual de verdad. Esta era una iglesia evangélica, ¿ok? Yo no siempre fui de este camino del judaísmo místico o de la Kabbalah, porque esto fue más adelante y yo les voy a explicar cómo fue esa experiencia, porque fue una experiencia
paranormal completamente. La manera en que yo llegué ahí, a esa raíz. El punto es que yo estaba llorando en este lugar y este señor se acerca a mí, que es el señor el pastor. Y él comienza a hablar, pero yo sabía que no era él que estaba hablando, era otra cosa. Y me dijo, yo sé que tú me sientes en la esquina de la cama todos los días. Ese soy yo, que está en la esquina de la cama. Y tú crees que te está volviendo loca. Yo no le había dicho eso a nadie. Yo no le había dicho a nadie que yo sentía esa entidad en la esquina de mi cama. ¿Ok? Eso era como un secreto mío. Yo pensaba que no, yo me estaba volviendo loca. ¿Cómo es posible eso? Yo me quedé anodada y desde ese entonces ahí comencé a leer la Biblia y a meterme de verdad en lleno. ¿Qué pasa? A mí yo comencé, en el proceso de que yo comencé a leer la Biblia y comencé todo este proceso espiritual, también tuve que aprender muchas cosas muy fuertes. Porque el camino espiritual es muy bonito al principio, le dicen el primer amor, y después se pone más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Yo conocí la pareja más tóxica que yo he tenido en mi vida, el diablo. Justo como a los 2 meses de yo tener ese proceso espiritual donde yo lo que quería todos los días era leer la Biblia, orar, estar en mi espiritualidad, ahí me apareció el mismo diablo que fue un exnovio mío, que yo lo conocí ayudando a una amiga mía a aplicarse llenar unos papeles en una universidad. Y lo extraño de todo eso es que yo sabía que era una persona mala porque ¿cómo se dice? ¿Cómo te digo? Yo tuve como ese sentimiento al momento de verlo. Tú sabes que la gente tiene un sentimiento al momento de ver a la otra de, ay, tú sabes, fue amor a primera vista. No, yo dije, esta persona parece algo mandado del diablo. Pero está bien, vamos a hablar. Entonces, para resumirles, yo comencé a salir con esta persona, lo peor de mi vida. Y honestamente, yo después aprendí que ese era el famoso kármico, que cada uno de nosotros tenemos que pasar por ese tipo de relaciones. Y yo tuve que pasar por esa relación kármica también para llegar a otro entendimiento espiritual en mi vida. Y fíjate, esa misma relación me hizo como que de alguna manera u otra alejarme un poco de la espiritualidad, alejarme de mi camino, aunque a mí me pasaron pilas de cosas extrañas, o sea, se me aparecían gente pidiéndome dinero, se desaparecían. Una vez se me quedó un carro en la gasolinería y cuando yo entré, la persona que me atendió me dijo, mira, a ti te tenían que dar un cheque, pero no te lo entregaron y a mí me lo dijeron en el espíritu y yo te voy a llenar el tanque porque tú... And I'm like, bro, ¿cómo? Rayos, ¿cómo rayos? Y ahí fue que yo comencé a experimentar estas cosas con ángeles transfigurados, que son ángeles que se convierten en humanos y se te aparecen en un momento dado y yo me quedé como que, ¿what? Mientras yo estaba leyendo la Biblia, yo comencé a concentrarme mucho, me llamaba mucho la atención un libro que le llamaban el libro de Esther, que es la historia de una chica que Dios la saca de un lugar bien fuerte y la pone en un lugar de honra, pero era como para salvar al pueblo de Israel. Y aquí es que comienza lo del judaísmo. En la iglesia que yo estaba tocaban mucho el shofar, hacían como que mención a estas cosas, pero obviamente al final era una iglesia evangélica. Pero yo no sé por qué a mí me pasaba que me llamaban estos símbolos. Entre todo esto, yo estoy pasando por una relación extremadamente tóxica, que a eso yo le voy a dedicar un story time, porque yo tengo que dedicarle un story time a esa vaina, porque a mí me hicieron una cosa muy increíble, mis guías también, mientras yo estaba con esa persona, me hicieron muchas cosas, por eso es que yo creo tanto en mis guías espirituales, en este mundo espiritual, en todo eso de este mundo. Yo creo en esto más que yo misma, porque es que yo lo pasé.
Por eso es que tú tienes que pasar por tantas altas y bajas durante tu despertar espiritual, porque ¿qué? Ahí es donde tú aprendes de verdad las verdaderas lecciones. El punto es que de momento yo tuve un sueño mientras yo estaba, porque yo me obsesioné con esa historia, la historia de Esther, que era una historia extremadamente judía. Ella se llama Hadasha. Y yo me acuerdo que me soñé en una playa. Y esta fue la primera vez que les puedo decir que escuché la voz de Dios. Y yo me soñé en esta playa y yo miré hacia arriba las estrellas, que es interesante porque ¿qué yo hago hoy en día? Yo hablo de las estrellas, yo hablo de la astrología. Y me enseñaron todas esas estrellas como se la presentaron a Abraham en la Biblia, a Abraham Avinu, el patriarca de las... Ay, se me cayó. El patriarca de las religiones abrahámicas. Y yo me acuerdo que Dios me dijo, yo sé que era Dios. O sea, a mí no me pueden decir, no, que yo sé que era Dios. Y les voy a decir una cosa, la voz de Dios es una cosa como, no es mujer, no es hombre, tampoco es una voz vieja, es joven. Ahí fue que yo me di cuenta de, pero Dios no es un hombre viejo con barba. Y esta narrativa que me han vendido, porque a mí lo que me estaba hablando era un joven, ¿ok? Y yo me acuerdo que en el sueño me dijeron, te he llamado para llamar a aquellos que van a tener la misma edad que la edad en la que yo te he llamado a ti. Y por alguna razón yo entiendo el mensaje y yo le he dicho ese mensaje a mucha gente y me dicen, ¿qué? No lo entienden. Y yo me quedo todavía, hasta el día de hoy, yo me quedo anodadada porque todavía yo le digo a la gente, sí, él me dijo, tú vas a llamar a aquellos que van a tener la misma edad en la que yo te llamé a ti. Lo que Dios me estaba diciendo era, tú vas a hablarle a jóvenes sobre mi existencia, sobre mi universo, que van a tener 21, 22, 23, 24, 18, 19, van a tener la misma edad que tú tenías cuando yo te llamé a ti. ¿Y qué les puedo decir? Hello, aquí estoy hablándoles de él, de ella, de la divinidad. A mis 33 años estoy aquí hablándoles así mismo como me dijo en el sueño, o sea que se cumplió. El punto es, which is really weird, y la mayoría de ustedes son jóvenes. Entonces lo loco del caso es que después de eso, ya tenían un tiempo también diciéndome que el tóxico con el que yo estaba era tóxico. They hated him. Los guías espirituales míos odiaban a ese tigre. En todo este caso, en todo esto se comienza a enfermar mi abuela. Aquí es donde se pone bueno. La dueña de estos anillos. Y yo comienzo a tener visiones de mi abuela joven bailando. And I'm like, oh shit. Yo sabía si iba a morir. Yo dije, oh Dios, se va a morir. Pero no le voy a decir nada a mi mamá. Mi abuela, mientras está muriendo, está enferma, mira al tóxico de mi ex y le dice, ese hombre es malo. Aléjate de él. Y yo me quedo como que, en todo este tema, yo no sabía el contexto espiritual de mi abuela. Yo no sabía que mi abuela leía tarot. Yo no sabía que mi abuela era todas estas cosas. Que de ahí es donde me viene también ese judaísmo, porque mi abuela es de Puerto Plata. En República Dominicana hubieron 2 inmigraciones de pueblos judíos. Hubo una primera en el 1492 y otra en el 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. La primera fue cuando Isabela la Católica expulsó a los judíos de España, justo en el 1492. Adivinen, como dicen en República Dominicana, ¿a dónde terminaron esos judíos? ¡Pum! ¿Y dónde terminó Cristóbal Colón al llegar a la República Dominicana? A Puerto Plata. ¿Y de dónde mi abuela? De Puerto Plata. Bueno, el punto es que mi abuela manejaba misterios. Y mi abuela comenzó con una insistencia de que ella quería que fuera yo que orara por ella, que orara por ella, que orara por ella. En ese entonces yo y ella teníamos nuestros desacuerdos porque yo estaba más metida en la rama evangélica.
Pero todavía yo estaba buscando mis preguntas y tenía esas incógnitas. El punto es que mi abuela predijo que él se iba a cosa. Yo sabía cuando mi abuela se iba a morir, incluso ella y yo nos despedimos, ella me dijo, pero oye esto, tú me vas a ver de nuevo, nos vamos a reunir. And I'm like, how? Porque tú te vas a morir. Después me enteré. Porque ahí fue que me enteré que cuando la gente se muere, verdaderamente no se muere. Van a otro plano. Y eso más adelante. Este story time lo voy a tener que hacer en 2 partes porque es que le digo, mi historia es larga. Comienzo a ver estrellas de David por todos lados. Comienzo a ver estas luces azules por todos lados. La cosa comienza a intensificar cuando ella muere. El tóxico de mi ex se va para Nueva York. Cuando el tóxico de mi ex se va para Nueva York, yo también estaba en un proceso de estudios. Yo estaba en un proceso para estudiar cine. Yo siempre quise estudiar cine, pero había dejado mis estudios. En ese proceso me hago un sueño adentro de un castillo hermoso, adentro de un templo hermoso y estoy vestida de púrpura, como la reina Esther. No estoy diciendo que soy la reina Esther o que yo era ella en una vida pasada, por favor, por favor. Eso no es lo que estoy diciendo aquí. Gracias. Lo que les estoy dando es contexto en la historia de que a veces el universo te da una historia para decirte algo. Estoy en el sueño con este vestido hermoso, largo, grande, púrpura, corriendo por este palacio y corriéndole a alguien. Cuando estoy corriendo y miro para atrás, es el tóxico de mi ex. Y yo me quedo como que, what the fuck is this? Y cuando estoy corriendo de momento, había como una energía que yo no podía seguir corriendo más. Y cuando miro para arriba, me arrodillo y veo esta energía tan grande que yo no podía entrar a este lugar. Y cuando yo miro para arriba, que mi cuello puede moverse un chininín, veo una estrella de David de cristal. Grandísima. And I was like, oh my God, yo creo que aquí hay un plot twist. Espérate, ¿qué es lo que me están diciendo? Y yo veo este arco iris que comienza a rebotar en diferentes. Era como no era una iglesia, era una sinagoga. Hoy en día yo sé que era una sinagoga judía. Y yo veo, o lo que se puede parecer como una sinagoga, porque en lo astral no hay religiones. En lo astral existe la verdad universal y ya. Y yo me acuerdo que yo vi ese arco iris que rebotaba y esa luz que no era la luz del sol, era una luz que yo no sé cómo explicarles. Y esa luz era una cosa tan hermosa y había una sinfonía tan hermosa que hasta el día de hoy yo no he vuelto a escuchar una sinfonía tal como esa. Y yo me acuerdo que era una energía tan fuerte que yo no podía entrar a ese templo. Yo no podía entrar a donde estaba esa energía de esa estrella de David. Pero sí ellos me dejaron estar afuera. Y yo pude arrodillarme ante esa estrella de David. Todavía, es que yo le estoy hablando, yo todavía me recuerdo. Por eso ustedes ven que yo me voy, porque es so real. Y el ex mío, que me estaba siguiendo en el sueño, no podía pasar. Había como una línea. Y él no podía pasar esa línea. Es como que él no podía traspasarlo. Pero yo sí pude traspasar, pero yo no pude entrar al templo. Fue una cosa impresionante. Como al mes de eso, ya mi abuela falleció. Y como al mes de eso, termino en Nueva York. A los 22 años de edad, termino trabajando, yendo a Nueva York a trabajar y estudiar. Y reunirme con el tóxico de mi ex. En todo eso, me regalan el anillo, los anillos de mi abuela y me regalan el reloj de mi abuela. Y yo me acuerdo como hoy, era como mi primera semana en Nueva York, yo vi cuando el reloj de mi abuela hizo así. Solito. El reloj de mi abuela hizo así, solito. Yo me quedé.
anodadada. Like, yo estaba despierta, yo siempre he sido una persona que le gusta estar despierta de noche. So, yo no estaba soñando, yo vi cuando ella lo movió y mi abuela siempre se levantaba a las 4 de la mañana a usar el baño todas las noches, eso era religiosamente, mi abuela iba al baño a las 4 de la mañana siempre. Y eran las 4 de la mañana cuando ella movió eso y me quedé, oh Dios, what is that? ¡Pam! Llego a Nueva York. Adivinen quiénes son los primeros que me dan un trabajo. Unos judíos. Llego a una boutique en la 34 con la séptima que se llamaba Fama. Era hermosa. Y me dieron el trabajo justo en ese mismo día. Fue como que él me vio y me dijo, ok, you're in. And I was like... Y me comenzaron a pasar una sucesión de cosas en donde siempre que alguien me ayudaba o alguien me daba la mano o pasaba algo, involucraba a una persona judía. And I was just like, what is going on? Right? El punto es que en todo eso yo comencé a aprender de lo que era el Shabbat, porque no trabajábamos el sábado. Yo comencé a ver todas estas bendiciones que estas personas le daban. Y yo me acuerdo que ahí un día yo estaba caminando con mi jefe y él me dijo, ¿tú te sabes de las letras? Y yo le dije, no. Y ahí fue que comencé a aprender sobre el secreto de las letras cabalistas. Eso fue como en el 2012. Y se los voy a dejar ahí. Yo sé que me van a matar, pero es que el story time es tan largo que yo tengo que hacer un video de 3 partes porque no voy a terminar hoy. El tema es largo, yo voy a terminar en el 2012 con el tema de yo ya llegar a Nueva York. Y eso que les estoy resumiendo, porque en el medio de todo eso me pasó pila de vaina. Recuérdense darle like a este video, darle subscribe. Si quieren una segunda parte para yo ya explicarles qué fue la otra parte, déjenmelo saber. De nuevo, muchas gracias por darle apoyo a esta plataforma. Gracias por suscribirse. Gracias por todo. Y espero poder darles la segunda parte. Lo voy a hacer para mi cumpleaños de lo que ha sido mi despertar espiritual, porque es verdad que yo pensaba que yo iba a quedar loca, en verdad. Así que nada, les quiero mucho y gracias por apoyar a Fundi, donde hablamos de los secretos del mundo y un poquito más. Bye.